El MITECO publica el proyecto de orden por la que se establecen los precios de los cargos del sistema eléctrico de aplicación a partir del 1 de enero de 2023. Aquí, por fin nos encontramos con la exención del pago de cargos del sistema eléctrico a las instalaciones de electrólisis para la producción de hidrógeno renovable. Hoy precisamente hablaremos con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, para que nos cuenten cómo se está ayudando a desarrollar el sector del hidrógeno renovable desde el propio gobierno. Yo soy Bryce Armiño. Y yo soy Javier Pollos. Bienvenidos al podcast del hidrógeno, un espacio de Atlanti, donde te ayudamos a desarrollar proyectos de hidrógeno renovable, prestando servicios de consultoría, ingeniería, preparación de ayudas y formación. ¡Empezamos! Y llegamos al último episodio del año, así que lo primero que queremos hacer es agradeceros todo el apoyo recibido durante este 2022, un año en el que realmente hemos crecido muchísimo la comunidad que rodea a este podcast y sobre todo, y lo más importante, al hidrógeno renovable en general. Y sobre todo desearos una feliz Navidad y un feliz 2023. Bryce, yo creo que no tenemos ninguna duda de que este será el año del despegue total del hidrógeno renovable. Más nos vale. Y ya sin más preámbulos, damos paso al episodio de hoy, donde hablaremos con José Luis Cabo Sánchez, subdirector general de Hidrocarburos y Nuevos Combustibles en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. José Luis, buenos días y bienvenido a nuestro espacio. Muy buenos días, muchísimas gracias. Buenos días, José Luis. Lo primero es que te presentes tanto a ti como al Ministerio, al MITECO, para que nuestros oyentes os puedan conocer. Bueno, en primer lugar me gustaría daros las gracias por darme la oportunidad de participar en este espacio, en este podcast, que para mí sabéis que es un placer. En segundo lugar, felicitaros también por la labor que estáis haciendo de divulgación de esta tecnología, que esperamos que nos dé muchas ilusiones en el futuro, y creo que vosotros estáis poniendo piedras también para ello. Y como bien habéis indicado, mi nombre es José Luis Cabo, soy subdirector general de Hidrocarburos y Nuevos Combustibles dentro del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. De formación soy ingeniero de minas, especializado en recursos energéticos, combustibles y explosivos por la Universidad de León, y desde hace 6 años soy funcionario de carrera y siempre he desempeñado mis funciones dentro de esta subdirección, una subdirección que es verdad que está viviendo un profundo cambio desde esos combustibles más convencionales a estos nuevos combustibles que ahora copan todas las portadas. Y en cuanto al ministerio, pues bueno, sabéis que lo lidera nuestra vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra Teresa Rivera. Y básicamente esta administración es la herramienta del gobierno para avanzar en esa transición energética justa e inclusiva, y se divide en 2 secretarías de Estado, una más centrada en asuntos medioambientales y en la que yo estoy, de la que yo formo parte, la Secretaría de Estado de Energía, que somos los que desarrollamos pues todas las políticas, toda la regulación en el ámbito energético, que como sabéis pues bueno, está muy movido últimamente. Muy bien. De eso precisamente vamos a hablar hoy, de esos nuevos combustibles, ¿no? y de todo el trabajo que realizáis. Y por eso va la primera pregunta: ¿cuál es el rol que tiene el MITECO en lo referente al hidrógeno y cómo os organizáis? Bueno, las funciones principales y fundamentales que tiene este ministerio, el MITECO, con respecto al hidrógeno, pues diría que son 3 fundamentalmente. La primera, el impulso de la tecnología mediante la aprobación de políticas públicas para incentivar la penetración. Bueno, estamos hablando del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, la hoja de ruta de hidrógeno, un documento que además elaboramos íntegramente desde mi equipo en el año 2020, pero también hay otros como la hoja de ruta de almacenamiento, la estrategia a largo plazo, etcétera. La segunda función fundamental pues bueno, sería el fomento de la colaboración público-privada a través de la gestión y adjudicación de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, algo que hacemos junto con el IDAE, que forma parte de esa Secretaría de Estado de Energía que he mencionado antes dentro del Ministerio. Y la tercera, que quizás la que más me toca a mí íntegramente, que es la adaptación de la regulación sectorial para la entrada de estos gases descarbonizados y la creación de un mercado del hidrógeno. En este último aspecto, sobre todo, lideramos desde nuestro ministerio y mi subdirección general expedientes tan relevantes a nivel europeo como el conocido paquete de gas, tanto el reglamento como la directiva de gases descarbonizados, que se están adaptando para la entrada del hidrógeno,
la Directiva de Renovables, el acto delegado por el que se fijan las condiciones para la consideración del hidrógeno renovable, reglamentos REFuel de aviación y marítimo con objetivos en ambos para la penetración del hidrógeno renovable. Y vamos, básicamente es donde estamos tratando de encajar las piezas del hidrógeno. A todo esto, evidentemente, le tenemos que añadir la propia adaptación regulatoria nacional que vendrá posteriormente, derivada de todas estas normativas europeas, lo que es básicamente un reto bastante fuerte para dar cabida a este vector energético. En cuanto a la organización, aunque ya he mencionado alguna cosita dentro de la Secretaría de Estado, que como mencionaba incluye IDAE, nos repartimos diferentes funciones. En concreto, por ejemplo, con respecto al hidrógeno, mi equipo y el equipo de renovables de IDAE trabajamos conjuntamente para poder sacar todas las convocatorias de ayudas que forman parte del PERTE-ERA. Yo creo que en alguna otra ocasión habéis podido hablar con Santiago González del IDAE. Formamos parte de un mismo equipo, con lo cual, pues bueno, como os imaginaréis, hace 2 años no existía prácticamente una unidad que gestionase nada de hidrógeno. Pues bueno, ahora nos estamos reforzando. En aquel momento casi no teníamos ni una persona dedicada al hidrógeno, ahora ya tenemos un equipo de 4 personas aquí en el Ministerio y también el IDAE, que tiene otro equipo bastante fuerte con el que trabajamos conjuntamente, como mencionaba. Que por cierto, un abrazo enorme a Santiago, que además el episodio en el que vino pues gustó y ayudó un montón a las empresas, ¿no? También a enfocarse. Yo tenía una pregunta, José Luis, con respecto a lo que has comentado ahora, que es la siguiente. Has estado hablando del tema del acto delegado, de la penetración, la fijación de cuotas para algunos sectores. ¿Eso lo elaboráis vosotros o generalmente viene dado por Europa? ¿Participáis en esa elaboración a nivel europeo y vosotros también después lo adaptáis al caso español? ¿Cómo suele ser esa actividad? Vale, es una pregunta que básicamente tampoco me quiero poner muy específico en cuanto a la tramitación que seguimos de todas las normas a nivel europeo, pero bueno, por daros una pincelada, lo que se hace con todos estos reglamentos y directivas en un primer momento es que se negocian a nivel europeo con todos los Estados miembros, incluso pasan por diferentes fases, tanto en el Parlamento como en el Consejo, se obtienen diferentes textos y en todo este proceso que puede durar bastante tiempo, lo normal es que dure bastante tiempo, ahora mismo como tenemos muchos reglamentos que se negocian en plazos de 15, 20 días, pero bueno, lo normal es que estos textos tan relevantes tarden bastante tiempo en negociarse. Y en todo este proceso nosotros podemos siempre como Ministerio enviar comentarios, mandamos la posición de España y podemos influir en estos textos a nivel europeo. Después, posteriormente, una vez que se aprueban estos textos ya consolidados y ya no podemos tocar nada, digamos, a nivel europeo, pues nos los traemos a nuestro país. En caso de los reglamentos, son de aplicación directa, es decir, eso ya en el momento que lo aprueba la Unión Europea ya es totalmente vinculante para los Estados miembros. Y luego tenemos las directivas. Las directivas, para que sean de aplicación, tenemos que transponerlas a nuestro ordenamiento jurídico y eso se hace, pues bueno, en función de la norma que se requiera, pues una norma con rango de ley, un real decreto, una orden ministerial, pues bueno, puede hacer diferentes mecanismos, pues lo transponemos a nuestro país y, por ejemplo, si se pusiesen objetivos, pues tendríamos, lo más probable es que tengamos, si queremos nosotros hacer esos objetivos vinculantes, porque están en la directiva de renovables que se está negociando, es aprobar una norma con rango de ley e incluir esos objetivos y los sectores que están obligados a cumplir con esos objetivos, básicamente. Muy bien, normal, ya con todo lo que has dicho, normal que estas cosas lleven tiempo, porque hay un montón de filtros por los que pasar, ¿no? Volviendo un poco a lo que estábamos comentando antes, ya hablando a nivel macro, a nivel país, una de las cosas que todos los defensores del hidrógeno pues abogamos es porque el hidrógeno ya no es solo un arma de descarbonización, sino también un arma de defensa, de independencia, de seguridad energética. Y se ha hablado mucho, además es una frase yo creo que desde el MITECO ha salido un montón, que es la del hidrógeno a nivel país, ¿no? ¿Cuál es exactamente, qué quiere decir exactamente el entender el hidrógeno a nivel país y cómo lo entiende España? Bueno, en primer lugar, enfatizar que lo que pretendemos apoyar no es cualquier tipo de hidrógeno, sino el renovable, ¿vale? Que es el que es para nosotros el único sostenible a largo plazo. Y eso es, bueno, la hoja de ruta lo deja bastante claro. Teniendo en cuenta esto, pues bueno, el hidrógeno renovable en nuestro país responde a la necesidad de impulsar lo que vosotros habéis mencionado, un proyecto país para aprovechar nuestras oportunidades. Por mencionar algunas, la oportunidad que nos da este nuevo vector energético desde un punto de vista industrial.
tenemos la oportunidad de apoyar y fomentar el desarrollo de tecnología Made in Spain, la generación de patentes, servicios de ingeniería, todo ello en materia de hidrógeno, donde estamos previendo una gran demanda de profesionales de tecnología en los próximos 10 años. También el hidrógeno puede ser un dinamizador muy fuerte del sector renovable. España es un país con energía renovable muy competitiva, que puede convertir al hidrógeno renovable producido en España en el más barato de la Unión Europea. Yo creo que ahí podemos estar todos de acuerdo. Después, en tercer lugar, apoyar la transición ecológica también de nuestras industrias, sobre todo aquellas que son de difícil descarbonización y donde la electrificación no va a llegar como una solución costo eficiente en el corto plazo, por lo menos. Y por último, pero no menos importante, apoyar ese crecimiento económico, la creación de empleo y, por supuesto, sin olvidarnos de las zonas de transición justa, que son claves en nuestras políticas energéticas. Con todo esto, pues bueno, además conseguiremos avanzar en esta transición y en esa independencia energética que habéis mencionado, que es tan importante en estos días. Y con ello también lograremos evitar generar nuevas dependencias, en este caso serían tecnológicas del exterior, con los consecuentes riesgos que ello conllevaría. Esto es algo que queda muy patente como estrategia dentro del PERTE de energías renovables, hidrógeno y almacenamiento, que aprobó el Consejo de Ministros hace unos meses. Con lo cual, pues bueno, todas estas oportunidades hacen generar un contexto perfectamente viable para nuestro país, que además consigamos o nos dé la oportunidad de solventar otros problemas que tenemos, como es la fuerte dependencia energética que tenemos de terceros países y que, bueno, hoy en día pues estamos viendo que no es una de las mejores soluciones. Y ya lo has comentado, José Luis, ese hidrógeno que se producía en España será más barato que en otros países de nuestro entorno y podremos ser incluso exportadores, ¿no?, del hidrógeno renovable. Se está trabajando ya en acuerdos internacionales para la creación de nuevos mercados de hidrógeno y sus derivados. Y si es así, ¿con qué países en concreto o enfocado cómo? A nivel Unión Europea, hace unos meses se publicó la comunicación conocida como REPowerEU, que seguro que la conocéis, que tenía dos objetivos fundamentales. El primero de ellos es reducir nuestra dependencia energética de Rusia, básicamente gas y petróleo, aunque existen otras. Y la segunda, la inclusión de un acelerador del hidrógeno en la Unión. Como parte de esta estrategia de la Unión Europea, se marcaron una serie de prioridades entre las que destacan, como no, la formalización de acuerdos internacionales o memorandos of understanding, como también los llamamos aquí, con terceros países. Las noticias más recientes son la conclusión de dos de estos tipos de Memorandums of Understanding, MOUs, con Egipto, que yo creo que se formalizó en noviembre, hace un mes, y el último con Japón, que se cerró hace escasamente unos días, ambos públicos en la web de la Comisión Europea. Con estos MOUs se persiguen dos cosas: la colaboración para el desarrollo tecnológico, por supuesto, y también acordar o tratar de unir esfuerzos para impulsar un mercado del hidrógeno de manera conjunta a nivel global. Estos dos, pues bueno, son ejemplos de MOUs. Hay muchos más que la Unión Europea está negociando a nivel confidencial, pero soy positivo, aunque veremos muchos nuevos acuerdos en las próximas semanas. A nivel nacional, estamos intentando impulsar algo muy similar con nuestros colegas europeos, pero en el marco de la negociación de los nuevos reglamentos y directivas que van a aplicar al gas y al hidrógeno. Pero, por ejemplo, también estamos en conversaciones con Japón para afianzar esta colaboración de manera bilateral. O sea, hemos tenido reuniones con la embajada de Japón en alguna ocasión para tratar de avanzar en un modo igual a nivel nacional. Aquí también me gustaría hacer un comentario importante de posición a nivel país. El REPowerEU nos marca un objetivo de consumo de 20 millones de toneladas de hidrógeno en 2030 en la Unión Europea, de los cuales 10 serán producidas íntegramente dentro de la Unión y otras 10 corresponderán a importaciones. Pues bueno, yo aquí personalmente creo que debemos de tratar de evitar sustituir unas dependencias energéticas de un producto por otro, es decir, es mejor hacer una apuesta firme por la producción de hidrógeno dentro de la Unión Europea que marcarse objetivos de importación de este vector y generar una nueva dependencia de terceros países en el futuro. Pero bueno, aquí tenemos que tener una visión a largo plazo y ya os digo, es verdad que es necesario avanzar con estos acuerdos con terceros países, pero también es cierto que la prioridad número uno a día de hoy es tratar de fomentar la producción a nivel europeo, a nivel doméstico de este hidrógeno. Sí, yo creo que estamos totalmente de acuerdo. Y un poco relacionándolo con lo que dices, eso que gracias a las renovables, ¿no?, y al hidrógeno, España podría dejar de ser un importador de energía, ¿no?, para ser exportador
que se quede todo ese valor y ese dinero en el país. Toda la importación de combustibles fósiles, Bryce siempre lo menciona, la cantidad de dinero que se debe dejar un país como España en traer todos esos combustibles que necesitamos en nuestro día a día. No sé si en el Miteco tenéis algún valor que nos permita hacernos una idea de lo relevante que es esta transición de pasar de importar a exportar en términos económicos. España, bueno, ha sido siempre y es por tanto a día de hoy un país netamente importador de gas y petróleo, con una dependencia de más del 99%, con lo cual, pues bueno, ya nos podemos hacer una idea del coste que esto tiene. Si bien es cierto, y este dato todo muchas veces se desconoce, España no importa prácticamente productos petrolíferos, es decir, gasolina o diésel, por ejemplo, no importamos y de hecho somos unos exportadores netos. Esto es gracias a nuestro fuerte sector refinero. Y ahora ya me voy a mi otra parte de mi negociado. Es el tercero más importante de la Unión Europea, ¿vale? Es algo que tenemos que tener muy en mente cuando hablamos de la transición también hacia estos nuevos combustibles. En relación ya con el impacto económico de esta transición, pues bueno, solamente tenemos que ver los grandes números para hacernos una idea. El gas natural a día de hoy, todo lo estamos viendo en las noticias, está en máximos históricos. Hemos vivido momentos incluso por encima de los 200 euros megavatio hora, aunque ahora mismo nos encontremos un poco más contenidos, por decirlo de alguna manera. También es cierto que España es el país con los precios más baratos del gas ahora mismo de toda Europa, pero bueno, aún así son muy elevados. Cada megavatio de gas que usamos para producir electricidad nos cuesta el doble por los rendimientos de los ciclos combinados. O sea, básicamente un ciclo combinado tiene un rendimiento del 50%. Cada megavatio que aporta el gas se quedaría en medio megavatio eléctrico. Por tanto, los potenciales ahorros de impulsar la generación renovable, solar y fotovoltaica básicamente, son claves porque sabemos que estas dos tecnologías son mucho más baratas que el gas. Lo vemos en las subastas de renovables, sobre todo en la última publicada hace escasos meses, y además también nos aportan esa seguridad energética derivada de la independencia que es tan fundamental. Conseguir entonces un mix eléctrico cada vez más renovable tendrá sin duda estos efectos positivos en nuestras industrias, en nuestras pymes y en una sociedad en su conjunto al reducirse las facturas que todos pagamos a final de mes. Pensemos también que ahora mismo nos encontramos en una situación donde los grandes players mundiales controlan los recursos energéticos y podemos pasar a una situación donde eso se quede atrás totalmente o sea muy residual. Entonces, cualquier apuesta decidida por las renovables en un país como España es un claro ejemplo de un potencial enorme de reducir tanto nuestra balanza de pagos, nuestro consumo de hidrocarburos fósiles, nuestras emisiones, nuestras facturas energéticas. Así que está claro que el objetivo es claro y la dirección es clara. Hay que seguir apoyando por las renovables, por esta transición, y con ello conseguiremos mejorar también nuestro bienestar, seguramente. Sí, es que en mi opinión está clarísimo. Lo decía Javi, ¿no? Que lo digo mucho, soy aquí el podcaster capitalista, pero el evitar regalar dinero a terceros países es que aunque tú pagues un poco más por tu energía, ese dinero se va a quedar aquí, con lo cual el poder adquisitivo del país también va a ser mucho mayor, ¿no? de los propios ciudadanos, con lo cual lógicamente asegurándose de que ese dinero se quede aquí, pero es que tiene todo el sentido del mundo, Después, José Luis, has aprovechado también, has ido comentando, ¿no? que habéis sido vosotros quienes hicieron la hoja de ruta del hidrógeno. Yo lo tengo bastante claro también. Ha sido el documento pues, que ha agitado, ha animado y ha dado cierta seguridad al sector de las renovables en España. No diría el sector del hidrógeno, porque hasta ese momento prácticamente no había, pero sí que es cierto que además son documentos muy didácticos y muy claros que han permitido a mucha gente entrar en el sector, entenderlo y ver cuál era el potencial. Y también lo has dicho, se ha publicado el Repower, habéis estado atentos, las ambiciones son mucho mayores, ha salido a flote todo el potencial que tiene el hidrógeno en los próximos años en Europa. Y aquí yo te lanzo dos preguntas. En primer lugar, ¿cómo ha sido esa estrategia de elaboración de la hoja de ruta del hidrógeno? Algo que hasta hace poco realmente pues, no se había hecho mucho, ¿no? El definir estas estrategias a medio o largo plazo. Y después, ¿cómo lo ves ahora? Parece raro porque hace 2 años que se publicó, pero es que yo creo que en ciertas cosas ya casi está anticuada, ¿no? Con esta publicación del Repower, que se pide más involucración a los estados, ¿estáis trabajando en actualizarla?
Bueno, yo coincido contigo. El documento que ha dinamizado el sector, sin duda, en nuestro país ha sido la hoja de ruta de hidrógeno, un plan estratégico que es cierto, elaboramos en la subdirección y ha sido no gracias a mí, sino gracias al equipo, sobre todo de mis compañeras que lideran el área de hidrógeno, como Pilar Sánchez, Marta Martín e Iria Basanta, y que son las cabezas pensantes que verdaderamente están detrás de casi todas las medidas que estamos avanzando desde la Secretaría de Estado de Energía en materia de hidrógeno, ¿vale? Esta hoja de ruta se aprobó en 2020 y pues eso ya pues, hace más de 2 años y 2 meses. Y en ese momento había algún país con estrategia. Por ejemplo, Japón y la Unión Europea había aprobado, yo creo que la suya a principios de ese mismo verano. Yo creo que había sido en junio o en julio. Entonces, la hoja de ruta, pues bueno, en aquel momento venía a ser la solución o la pieza del puzzle que nos faltaba para alcanzar una economía sostenible climáticamente en 2050. De ahí que siempre enfatice la palabra que acompaña el hidrógeno tantas veces como es renovable. Y renovable porque tenemos que apostar por una tecnología que sea ya sostenible en el largo plazo y no por esas soluciones intermedias que nos desvíen de nuestros objetivos de descarbonización. Entonces, la hoja de ruta, como bien habéis dicho, partió de la industria, no podría ser de otro modo. Para su elaboración contamos con la participación a través de diversas reuniones, además las recuerdo nítidamente porque fueron en época de pandemia y yo creo que tuvimos más de 400 reuniones, había días que teníamos 5 o 6 con el sector. Y contamos eso con las principales empresas del sector energético y la industria, pero sobre todo con las pymes que ya se encontraban entonces vinculadas con la tecnología del hidrógeno renovable en nuestro país. Claro está, tampoco sin olvidar a la sociedad civil y al propio sector público, que bueno, hay otros organismos que ya elaboraban algún tipo de medida relacionada con el hidrógeno, como podría ser el CEDETI, y también pues bueno, el impulso del Centro Nacional del Hidrógeno a través del Ministerio de Ciencia. Con todo esto, pues bueno, conseguimos elaborar un documento que fuera suficientemente robusto para publicarlo, para recibir comentarios del sector de manera pública, un borrador, y después ya, pues bueno, una vez que recibimos todos esos inputs, pues lo adaptamos convenientemente para que reflejase pues, bueno, todas esas cuestiones que a lo mejor habían quedado abiertas o no estaban claras y al final pudimos aprobarlo en octubre de 2020. Naturalmente, pues bueno, nuestro documento tiene que ser coherente con el resto de programas que hemos desarrollado, sobre todo con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, o con la estrategia a largo plazo, con el almacenamiento, pero también con la estrategia europea del hidrógeno, aunque si bien es cierto, tiene matices diferentes. La estrategia europea del hidrógeno, como sabéis, no solamente habla del hidrógeno renovable, sino que mete en el saco otros tipos de hidrógeno, pero bueno, nosotros en la nuestra sí que hemos querido potenciar ese que creemos que nos da mayores oportunidades. Sobre si se renovará la hoja de ruta después de todo este interés que estamos viendo por parte de la industria y la comunicación REPowerEU, pues bueno, el propio documento prevé la actualización cada 3 años, si no recuerdo mal, y el año que viene, pues bueno, se cumplirán estos 3 años, por lo tanto podemos prever novedades. Como bien dices, el sector ha evolucionado mucho y eso nos obliga a replantearnos nuestra propia estrategia. Lo primero que va a suceder a principios de 2023 es la actualización de ese Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que es nuestra estrategia de objetivos a 2030. Y es un plan que cuando se publicó la primera versión no consideraba la llegada inmediata del hidrógeno. Pero ahora, bueno, ya está aquí. Este documento será la primera señal de las ambiciones renovadas de nuestro país para convertirnos en un líder en el desarrollo y el despliegue de esta tecnología. Es cierto que en la hoja de ruta de hidrógeno tenemos unos objetivos, esos 4 gigavatios de electrólisis en 2030 y la verdad es que si echamos un vistazo a los proyectos que son más o menos públicos en nuestro país, que están en la prensa, pues hay que ser optimistas en que vamos a alcanzar y superar este objetivo, la verdad. Sí, creo que la última revisión eran 15 gigavatios de proyectos que tenemos ahora en el pipeline en España. Llegó a haber 70, pero bueno, lógicamente muchos se caen por su propio peso, ¿no? Y ahora los más factibles, aún leía esta semana en el periódico La Energía que eran 15 gigavatios en España antes de 2030. Es un montón. Efectivamente, sí, 15 gigavatios, que bueno, esos son los que son públicos. Nosotros, bueno, los que vemos aquí son los que nos llegan a través de todas estas manifestaciones de interés que hemos lanzado en los últimos 2 años. En primer lugar, las lanzamos para poder crear estos instrumentos de ayuda para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Pero bueno, es verdad que a medida que avanza la tecnología, que se clarifican algunas de las cuestiones regulatorias, pues bueno, los promotores de los proyectos también tienen esa estabilidad para poder decidir, oye, voy a llevar a cabo mi inversión, y eso parece que está dinamizando bastante también el sector. Sí, de la regulación hablaremos un poco después. Además, como has dicho que estás trabajando también en la transposición, pues tenemos algunas preguntas que hacer. Antes de eso, y también muy relacionado con qué es lo que anima a los promotores, que lógicamente los proyectos de hidrógeno pues necesitan de un incentivo, y que realmente yo entiendo que esto habrá sido una tarea titánica, ¿no? La de la asignación de los fondos. Que además hemos empezado a tener muchas noticias en las últimas 2 semanas. Da la sensación de que queremos llegar a 2023 con los deberes bien hechos, y la verdad que desde el sector pues se está acogiendo con mucha alegría, ¿no? El tema de los fondos europeos, que ha sido un aluvión de dinero inmenso, que yo creo que no habéis tenido que administrar semejante cantidad, ¿no? hasta la fecha. Claro, os encontráis con la situación de que tenéis todo este flujo de dinero con unas fechas muy estrictas, y que además tenéis que asignar de la forma más adecuada y maximizar el impacto lo máximo posible. Ahí, bueno, desde el MITECO, en todo lo relativo al hidrógeno, energía, etcétera, administráis esos fondos. ¿Cuál es exactamente vuestro papel y qué estrategia estáis siguiendo para, bueno, pues que el efecto sea lo mejor posible? Bueno, aquí hay que reconocer que teníamos un reto muy importante por delante de nosotros hace un año. Es decir, la planificación de los diferentes instrumentos de ayuda que forman parte de la componente 9 del plan de recuperación. Bueno, el plan de recuperación se divide en diferentes componentes. Pues hay una que está dedicada íntegramente al hidrógeno, que es la componente 9, y que también se refleja en ese PERTE de renovables, hidrógeno y almacenamiento que también he mencionado antes. El IDAE y mi subdirección conjuntamente hemos trabajado desde hace tiempo como un único equipo en la creación de estas líneas de ayuda. Las que más conocéis, pues porque ya se han publicado, son las líneas de cadena de valor y las de proyectos pioneros, que es, pues bueno, hemos tenido noticias recientemente. Y bueno, el equipo se sigue manteniendo de esta manera de trabajo conjunto para avanzar en nuevas convocatorias que veréis seguramente en un futuro muy próximo. La realidad es que queremos que la colaboración público-privada sea una realidad y que podamos invertir. Siempre me gusta destacar la palabra invertir, no gastar, esos 1.555 millones de euros que forman parte de esa componente 9, y que incluso podrían verse reforzados en el futuro con más fondos para proyectos de hidrógeno, dependiendo de la disponibilidad extra que nos proporcione Repower. Pero básicamente ahora mismo estamos en un momento en el que, bueno, tenemos esos fondos, tenemos esas convocatorias que ya están lanzadas, tenemos nuevas convocatorias en el horizonte, tenemos proyectos IPCEI también en el horizonte, y esa es la estrategia que tratamos de perseguir. En todas las bases de convocatorias de ayudas incluimos una serie de requisitos, pues bueno, de dinamización, de impulso a las pymes, a las zonas de transición justa, la creación de empleo, la creación de oportunidades económicas en general. Y esa es la estrategia un poquito que nos marca el camino para que el hidrógeno pueda, además de lograr ayudarnos a alcanzar esos objetivos de descarbonización, pues generar otro tipo de cosas que son muy importantes para nuestro país, como es ese empleo, esa economía, ese crecimiento industrial. Y esta es básicamente la estrategia que queremos seguir desde el Ministerio, y utilizar el hidrógeno como una herramienta más para ello, básicamente. Sí, y hablando de las ayudas, ¿no? Comentaba Bryce, en las últimas semanas se ha revolucionado todo esto con la primera resolución, ¿no? de pioneros y de cadena de valor. No sé si desde el MITECO habéis podido ya sacar conclusiones acerca de los proyectos presentados. Supongo que sí, porque como comentas, no sé si las próximas convocatorias ya irán un poco enfocadas una vez hayáis podido analizar los resultados. Sí, bueno, pues no me ha quedado más remedio. La verdad es que estar atento a estas resoluciones. En este caso soy el presidente de todas las comisiones técnicas de valoración de las ayudas de proyectos de hidrógeno para las convocatorias tanto de pioneros como cadena de valor, con lo cual me conozco los proyectos bastante bien. Y es verdad, en concreto el IDAE ha publicado estas 2 primeras resoluciones provisionales de las líneas de ayuda del PERTE-ERA, yo creo que fue el jueves pasado.
y como decía antes, es verdad, en enero posiblemente llegarán las resoluciones definitivas de ambos programas que bueno, ya adjudiquen de manera firme esos fondos a esos proyectos, a esas empresas. En cuanto a las conclusiones, pues bueno, por ejemplo, con respecto al programa de Pioneros, destinado a proyectos con viabilidad comercial para la producción y consumo de hidrógeno renovable en la industria y en el transporte, pues bueno, como sabréis, o yo creo que esto lo habrá contado Santi seguramente cuando estuvo, este programa está dotado con 150 millones y como novedad, pues bueno, recibió 126 propuestas que solicitaban ayudas por más de 700 millones de euros, o sea, un éxito rotundo. Teníamos mucho proyecto para evaluarlo y para quedarnos realmente con los mejores. De estos 126 se han seleccionado 22 proyectos que canalizarán una inversión total de 460 millones y suman una potencia final de electrolizadores de 192 megavatios. O sea, bastante ambicioso. Y bueno, estaban repartidos por 9 comunidades autónomas los proyectos. En Andalucía creo que hay 6, en Asturias 3 y también hay en Cataluña, Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Navarra y en la Comunidad Valenciana. Y además, 5 de estos proyectos cumplen criterios de transición justa, es decir, están ubicados en zonas de transición justa, 4 de ellos en Asturias y 1 en Galicia. Y ya pasándonos a la otra resolución, que fue del subprograma 3 dentro de la convocatoria de cadena de valor, y que estaba dirigido específicamente a la instalación de grandes electrolizadores, pues bueno, es un programa que estaba dotado con 100 millones y los 17 proyectos que se admitieron solicitaban más o menos una ayuda de 240 millones, ¿vale? De estos 17 se han seleccionado 7 proyectos y van a canalizar una inversión de 430 millones de euros con una potencia de electrólisis de 295 megavatios. Es decir, antes en los pioneros es verdad que las potencias son mucho más bajitas. Teníamos 22 proyectos que llegan a 192 megavatios y aquí tenemos 7 que llegan a 295. O sea, que es verdad que son grandes electrolizadores. Son proyectos bastante más potentes. Y igual que en el caso anterior, pues bueno, están repartidos por las diferentes comunidades autónomas. Andalucía y Asturias van a estar presentes y también Castilla-La Mancha, Galicia y la Comunidad Valenciana. Y también aquí hay proyectos que cumplen criterios de transición justa. O sea que básicamente estas son las principales conclusiones que hemos conseguido sacar de estas 2 primeras convocatorias, que sinceramente han sido un éxito y veremos si se pueden repetir estas convocatorias en el futuro. Seguramente habrá que cambiar cosas, habrá que reforzar la ambición, habrá que cambiar alguno de los criterios, pero bueno, en definitiva yo creo que ha funcionado bien y veremos cómo avanzamos en el futuro. Claro, aquí un par de cuestiones más relacionadas con las convocatorias. La primera es, han salido ya pioneros, han salido grandes demostradores, ha salido, me parece, también otra de las líneas de cadena de valor, pero todavía quedan un par, si no me equivoco. Sí, nos quedan un par que todavía, pues bueno, estamos dentro de esas comisiones técnicas de valoración. ¿Cuándo saldrán? Esa es la gran pregunta. Bueno, esperamos que salgan pronto, ¿vale? O sea, verdad que hemos estado con estas comisiones técnicas de valoración primero, que son los programas que teníamos, pues bueno, los que eran más prioritarios para nosotros, por decirlo de alguna manera, por el impacto que podían tener. Pero seguimos trabajando y en las próximas semanas volveremos a convocar las comisiones técnicas de valoración, así que pues, a lo mejor antes de final de año, principios del año que viene, saldrán estas resoluciones provisionales también del resto de programas que quedaban pendientes. Oye, son buenas noticias, la verdad. Nosotros nos hemos llevado muy buenas noticias con Pioneros. Estamos esperando también ahí, ¿no? a la línea 4 de cadena de valor, pero bueno, oye, si antes de final de año están estas cosas o a principios de enero, pues ¿qué más se puede pedir? Después, José Luis, también lo has comentado ya, lo has introducido, tema normativo donde ya estáis trabajando. Yo creo que es una de las cosas que más se le está pidiendo al gobierno. Por favor, el gobierno, a Europa, lógicamente, ¿no? Porque al final gran parte de esa normativa viene de arriba. Y claro, en el hidrógeno ocurre una cosa que lo comentamos mucho, que el hidrógeno es muy transversal, es muy versátil, y entiendo que eso también afecta incluso a la redacción de normativa, ¿no? Porque estoy seguro de que os encantaría poder redactar, relajar o no relajar, pero vamos, solucionar la cuestión de la normativa del hidrógeno de una vez, pero una vez que nos vamos al sector del hidrógeno renovable, no entramos solamente, como decías antes, en qué es la clasificación del hidrógeno renovable, sino también entramos, por ejemplo, en esas cuestiones, en esos problemas que teníamos con la instalación de una hidrogenera en cualquier terreno, que pues debería de ser industrial, tal como está la normativa hoy en día.
trámites ambientales, etcétera, etcétera. Entonces, mi pregunta aquí es, ¿qué novedades vamos a tener sobre la normativa en cuestión del hidrógeno? ¿En qué estáis trabajando desde el MITECO? Y también, ¿estáis colaborando con los otros ministerios, por ejemplo, en esas relajaciones, ¿no? De, oye, no es necesario pues, someterse a la ley de industria para un electrolizador de 1 megavatio o 10 megavatios, cosas por el estilo. No sé si nos puedes aquí adelantar algo, si nos puedes introducir un poco cuál es el trabajo en temas normativos y qué se espera en los próximos meses. La verdad es que lo de la transversalidad del hidrógeno es muy cierto, porque es verdad que el hidrógeno estaba clasificado como una industria química, pero bueno, también por el proceso que tenía su generación, que no era básicamente con electrolizadores, sino a través de reformado del gas natural, etcétera, etcétera. Y bueno, tenía cierto sentido y la principal industria que lo utilizaba era la industria petroquímica. Pero claro, ahora mismo nos encontramos en un momento en el que hay unas competencias que son muy industriales, tenemos la regulación de evaluaciones de impacto ambiental que también pues bueno, no está adaptada para la producción de este hidrógeno no renovable, tenemos la regulación energética porque el hidrógeno ha entrado en la energía, pues bueno, iba a decir como un elefante en una cacharrería, pero básicamente ha sido así. Y es cierto que todo esto, pues bueno, nos estamos dando cuenta que la realidad, que es que aunque no nos gustaría que fuese así, el sector y la tecnología están avanzando más rápido que la propia regulación. Y de esto, pues bueno, quizá tenga algo de culpa la situación que estamos viviendo también en la Unión Europea con el conflicto de Rusia y con estas nuevas ambiciones de descarbonización y de independencia energética. Sin embargo, pues bueno, estamos dando pasos firmes, ¿vale? O sea, no queda trabajo por hacer, pero estamos avanzando. Una de las, yo creo, de las herramientas que nos van a ayudar bastante es el sistema de garantías de origen, que como sabéis está aprobado ya, y el registro de instalaciones de gases renovables que estará en funcionamiento en un mes aproximadamente y el sistema en sí estará en marcha en marzo sin duda. Y con esto, pues bueno, pretendemos valorizar ese gas renovable en general en nuestro país, permitiendo que los consumidores pues, bueno, puedan comprar estas garantías para certificar que consumen únicamente gas renovable. Yo creo que vamos a ver muchísimo interés y estamos muy expectantes con la entrada en funcionamiento. También hemos aprobado una regulación para tratar de simplificar los trámites administrativos y los plazos para la puesta en marcha de hidrogenoductos dedicados, que no estaban contemplados a día de hoy en ninguna regulación, y lo hemos hecho anticipando un poco esa regulación europea, que es la que realmente va a marcarnos las líneas. Pero veíamos que los proyectos necesitaban esta certidumbre para poder avanzar y de ahí que lo hayamos aprobado también en una norma hace escasos meses. Pero también es verdad que las mayores incertidumbres regulatorias provienen de la propia Unión Europea. En este sentido, me gustaría destacar un acto que llevamos esperando muchísimo en la Administración y en el sector privado, como el acto delegado para determinadas condiciones para considerar el hidrógeno como renovable, que incluye tres características básicas, que es la adicionalidad, la correlación temporal y la correlación geográfica. La adicionalidad básicamente es que las instalaciones renovables asociadas a esa generación de hidrógeno tengan que ser adicionales, es decir, que no existieran previamente a la puesta en marcha del electrolizador. Y luego la correlación temporal, que es pues el tiempo que puede transcurrir desde que se produce el electrón, el megavatio eléctrico, y el tiempo que pasa hasta que producimos ese hidrógeno. Y luego una correlación geográfica que bueno, va por subir a diferentes zonas, en este caso de congestión, es un tema más eléctrico, pero que a nosotros no nos afecta demasiado, ¿vale? Entonces estos tres requisitos... Aquí, José Luis, perdona que te interrumpa. Claro, en lo que es el acto delegado se habla de bidding zones. Entiendo que eso quizás es más aplicable a países como Suecia, que tienen varios mercados dentro del propio país. Supongo que en España se restringirá a España o incluso quizás Portugal, no sé si distintos países contarían también. Aquí la verdad es que el tema de la correlación geográfica, pues bueno, como bien has dicho, para nuestro caso no nos aplica demasiado, ¿vale? No tiene mucho sentido. Pero lo cierto es que quizá no vendría mal tener algún tipo de mercados o de bidding zones en nuestro territorio por un sencillo motivo, porque seguramente este acto delegado permita que con un 90% de producción de renovable en una bidding zone se pueda considerar todo el hidrógeno renovable aunque estés conectado a la red, ¿vale? Si tu mix es 90%, o sea, se ha dado muchísima flexibilidad
y es posible que, bueno, de hecho se han metido por estos países nórdicos que son los que tienen esta situación y les beneficia muchísimo. En nuestro caso nos beneficia un poco menos y de hecho este acto delegado ha avanzado mucho en las diferentes versiones que hemos ido viendo porque al principio parecía estar hecho para esos países nórdicos, no para los países del sur, que tenemos una generación renovable que en nuestro caso está muy afectada por la curva de producción solar, que como sabemos, pues bueno, es esa montañita que se centra en las horas centrales del día, es cuando tenemos más producción de energía solar, y esto nos limitaba muchísimo, que la correlación fuera cuarto horaria, etcétera, etcétera. Necesitábamos más flexibilidad, y los promotores de los proyectos también, porque si no íbamos a necesitar unos requisitos de instalaciones eléctricas renovables muy fuertes para poder cumplir con estos criterios, lo que hacía inviables prácticamente los proyectos y realmente nos perjudicaba la ventaja competitiva que teníamos. Es que con la solar somos los más baratos en la producción de hidrógeno, pero con esas condiciones pues nos íbamos a dar cuenta que se multiplicaba por 4, por 5 seguramente ese precio. Sobre todo ahora al comienzo de los proyectos donde el CAPEX es más alto, pero claro, igual me dices en 2030 que el CAPEX va a ser menos de la mitad de lo que es hoy en día, no te importa, ¿no?, tener el electrolizador parado más horas, pero al comienzo hay que apoyarlo. Aquí sabemos que los electrolizadores tienen que funcionar el 100% de las horas del año para que sea rentable. O sea, y es así. Y el resto yo creo que a los promotores no les sirve. Y que realmente que esta regulación no esté clara y llevamos 3 años dando vueltas, que si sí, que si no, pues genera mucha incertidumbre. Y la incertidumbre sabemos todos que es la peor de las cuestiones cuando quieres llevar a cabo un proyecto. O sea, está claro, igual que es invertir. Entonces se filtró la semana pasada un nuevo acto delegado que al parecer iba ahora el 15 de diciembre a hacerse público. Y bueno, lo que comentaban era que hasta 2028 teníamos esa opción de cuatrimestral, pero a partir de 2028 ya sí que sería horario. A mí me gustaba más la opción anterior, ¿no? De hasta 2030 y a partir de ahí pues ya, además con un despliegue más masivo de las energías renovables, pues irte al horario o a lo que se obligue, ¿no? Pero es que para este comienzo es muy difícil, ¿eh? Nosotros estamos planteando proyectos de hasta 20 megavatios y hombre, si tienes que meterle almacenamiento, si tienes que poner paradas, si tienes incluso pues que añadir, yo qué sé, baterías, ¿no?, para que las paradas no sean tan bruscas o lo que sea, es que se te va un montón el coste del hidrógeno producido al final. Yo estoy completamente de acuerdo. Creo que antes de 2030 irnos a... sinceramente, mi opinión, yo me hubiese quedado en el diario. Creo que el diario a nosotros nos facilitaba mucho la situación hasta 2030 y básicamente nos daba esa flexibilidad de poder producir con electricidad solar, que es la que realmente nos da esa ventaja competitiva. Pero bueno, todavía queda mucha negociación seguramente. Hemos visto este acto delegado cambiar muchas veces a lo largo de estos años. Vamos a ver qué pasa en este próximo mes, en estas negociaciones y trataremos, ya os lo traslado también desde aquí, desde la Administración, de estar también con esa visión más industrial, más empresarial, para lograr que estos proyectos pues, bueno, tengan una viabilidad futura. O sea, estamos siempre en la cabeza, siempre tenemos en mente los problemas y los inconvenientes que puede generar un acto adicional muy estricto, la verdad. Estaremos atentos a las novedades que surgen de esto. Y otro de los temas también que causa mucha incertidumbre, ¿no?, y que seguro que nos puedes aclarar un poco es acerca del tema del blending. Yo creo que está a la orden del día, que si 5%, que si no, que si las ayudas excluyen cualquier tipo de blending, que si garantías de origen, como comentabas, ¿no?, para el hidrógeno inyectado. ¿Nos puedes aclarar un poco más acerca de todo esto? Bueno, el blending, como habéis dicho también, pues bueno, básicamente, para que no lo sepa, se refiere fundamentalmente a mezclar una cierta proporción de hidrógeno en la red de gas. Aquí es cierto que hay un gran debate, no solamente a nivel nacional, sino europeo, para ver qué papel puede o debe jugar el blending. Bien, nosotros tenemos que tener claro que lo primero que es que la estrategia a nivel país que defendemos y es la que nos permitirá que el hidrógeno pueda ayudarnos a descarbonizar aquellos sectores que son electrificables, es tratar de centrarnos en los sectores que no son electrificables. Ahora mismo hay muchas alternativas para descarbonizar, por ejemplo, el sector doméstico, mediante, por ejemplo, la instalación de bombas de calor, etcétera, pero sin embargo, pues bueno, hay otros sectores como la industria que requiere altas temperaturas en sus procesos industriales que no tienen esa posibilidad. Realizando un blending
sin más, en la red, inyectando hidrógeno renovable en la red gasista, estamos descarbonizando esos usos domésticos también y no nos estamos centrando en donde realmente hay un problema, insisto, en esos sectores que son de difícil electrificación. Ahora bien, es decir, nosotros el blending quizá no es lo que más nos puede llegar a gustar, pero bueno, entendemos que tenemos que ser flexibles de alguna manera y tenemos claro que va a existir posiblemente como una solución residual y la mayoría de los proyectos que estamos viendo tratan de situar a los electrolizadores cerca de los consumos siguiendo una estrategia de proximidad y de optimización de costes. A nivel europeo nos encontramos discutiendo el valor que se aceptar, por ejemplo, de blending en las interconexiones. Y como os podéis imaginar, no es un asunto baladí y lo cierto es que cuesta llegar a un consenso tanto desde un punto de vista técnico, es decir, cuánto es ese porcentaje que puede admitir la red de hidrógeno, se hablan del 2, el 5%, se hablan de diferentes valores, pero también desde un punto de vista político por las implicaciones que tiene el propio blending sobre los sectores en general, sobre el sector eléctrico, sobre el sector gasista y sobre el futuro sector del hidrógeno, porque al final, pues bueno, donde situemos los electrolizadores va a requerir una serie de inversiones. Si los se sitúan con una vista puesta en estar cerca del consumo, pues seguramente habrá que reforzar la red eléctrica. Si se sitúan en aquellos lugares donde la red eléctrica pues, a lo mejor tenga disponibilidad y se hace un hidroducto, pues bueno, habrá que hacer un hidroducto. Entonces, pues es un poquito la visión que tenemos. La verdad es que la planificación en general energética pues, es muy relevante y hay que lograr casar todas las piezas del puzzle para lograr encontrar esa solución que sea más costo eficiente, más eficiente a la hora de transportar este hidrógeno, ya sea mediante electrones o sea mediante moléculas. Muy interesante lo que dices y justamente relacionado con la siguiente pregunta que tenía yo aquí preparada, José Luis, que es, ¿vamos a reforzar esas conexiones eléctricas, gasistas, de hidrógeno con países del entorno? ¿O vamos a abogar por el concepto de isla energética? Que, bueno, hay muchos puntos a favor y muchos puntos en contra. Yo, si me preguntasen hace 3 o 4 meses, diría, ¿cómo no? Vamos a reforzar, vamos a vender todo lo que podamos y vamos a exportar mucha energía, pero también es cierto que se está probando que el sistema de isla energética nos está permitiendo tener unos costes mucho menores de nuestra energía, tener más independencia, poder autorregularnos en cierto aspecto. Y te queríamos preguntar tu opinión sobre qué puede convenirle más al sector del hidrógeno en España. Bueno, la respuesta no, vamos, es fácil en algunos sentidos y es complicada en otros, ¿vale? La asistencia de mercados interconectados siempre es mejor para lograr una mayor competitividad y precios más baratos. O sea, si tenemos esto claro, o sea, de hecho, lo estamos viendo en el sector del gas, por ejemplo. Al final nosotros, en este caso, al no haber estado interconectados totalmente con Francia, con el resto de Europa, pues hemos tenido unos precios más baratos del gas en nuestro mercado. Pues bueno, esto es una situación que quizá en general no es la mejor para todos, ¿vale? O sea, siempre es verdad que hemos dicho que somos una península, pero al final somos una isla energética y no hemos logrado alcanzar esos objetivos de interconexiones que nos hemos autoimpuesto. Y eso lo que ocasiona es que no haya un mercado interior europeo en su conjunto, ¿vale? Es verdad que hay un cierto mercado europeo que sí que está integrado, pero en nuestro caso con nuestra península, tanto en el ámbito eléctrico como gasista, pues bueno, es posible que no haya sido así. Aunque también es cierto que la situación se ha venido dando la vuelta un poco, porque antes éramos importadores netos de energía, tanto eléctrica como de gas, y ahora casi estamos haciendo la inversa, estamos exportando electricidad y estamos exportando también gas a nuestros vecinos europeos. Pues bueno, evidentemente en el futuro pues bueno, hay que tener una planificación del papel que puede jugar la península ibérica. En el caso del gas, pues bueno, podremos ser ese hub de gas natural licuado que pueda permitir sacar gas hacia Europa. En el eléctrico, pues bueno, ya estamos viendo que con el problema que tienen en Francia con sus nucleares, pues también estamos exportando electricidad. Y con el hidrógeno, pues bueno, parece que también podemos jugar un papel, la península, incluida Portugal dentro de este juego también, de ser un país productor de hidrógeno que pueda exportar en el futuro a nuestros colegas europeos, sobre todo en el norte de Europa. Si lo habéis visto en
el informe del European Backbone se ve bien que los países del sur de Europa somos los que vamos a proveer de hidrógeno al norte, y esto hay que hacerlo de alguna manera. O sea, y es así. Y la realidad es que va a hacer falta seguramente aprovechar las interconexiones gasistas que tenemos para convertirlas a hidrógeno o hacer nuevas interconexiones de hidrógeno, depende de lo que sea más eficiente, considerando que vamos a seguir utilizando el gas en el futuro, ¿vale? Entonces, pues bueno, con esto en mente hay que tratar de trazar esa estrategia, esa planificación. Sabéis que se aprobó hace, yo creo que sería hace un año y medio más o menos, el reglamento de redes transeuropeas de energía, la modificación de este reglamento, que es el primero que incluye las redes de hidrógeno y bueno, al final es el primer paso. Volvemos al pasado. En 2020, aquí en España prácticamente no hablaba nadie de hidrógeno. 2 años más tarde nos estamos planteando ser unos exportadores al resto de Europa, sobre todo a Alemania, que son los que más van a consumir. Con lo cual, pues bueno, hay que ir con paso firme, despacio, pero con una visión puesta en el largo plazo siempre, que es fundamental para tratar de equivocarnos lo menos posible, ¿vale? Porque es cierto que nosotros siempre hemos tratado de evitar la generación de nuevas infraestructuras en general, porque, pues bueno, al final estas infraestructuras las acababan pagando los europeos, los españoles o básicamente los consumidores industriales. Entonces, pues bueno, hay que tratar de evitar la creación de activos varados, de infraestructuras que no se utilicen en el futuro, que supongan un coste hundido para España y que al final, pues bueno, nos genere una pérdida de ventaja competitiva. Entonces hay que hacer las infraestructuras cuando son necesarias y cuando se ve realmente que se van a aprovechar al 100% en el futuro. Estamos llegando, José Luis, al final de la entrevista y es, bueno, a mí me haces las cosas muy fáciles porque vas dejándome pie y has ido dejando pues ciertos detalles a lo largo de la entrevista que también me favorecen, ¿no? al hacer las próximas preguntas. Has estado hablando pues ahora mismo de construir infraestructura, de no equivocarnos. En respuestas anteriores has ido comentando que tenemos unas políticas claras, unas estrategias, unas hojas de ruta y bueno, no recuerdo cómo las has llamado, pero unas visiones a largo plazo para las cuales estamos ahora mismo pues siguiendo esa estrategia que se ha definido, intentando evitar errores, teniendo muy claro cuál es el objetivo final, que cambiará, porque al final la tecnología, como hemos comentado también, en ocasiones va pues, un paso por delante, el desarrollo tecnológico, gracias a Dios. Pero lo dicho, tenemos que equivocarnos lo menos posible y tenemos que tomar las decisiones que sean más favorables para el sistema energético en España. El plan europeo, el REPowerEU, es cierto que esos 10 millones de toneladas o los 40 gigavatios finales que se esperaban en la primera versión eran en Europa, pero otros tantos venían de fuera. Venían de fuera, como por ejemplo puede ser de los países del norte de África. Para lo cual, entiendo que España debería también ser una autopista, ¿no? De entrada de este tipo de pues, hidrógeno producido, digamos, en el Sáhara, pues poder, por ejemplo, importarlo por Europa a través de hidroductos y de gasoductos españoles. Lógicamente, al final, en las autopistas se cobra peaje y se puede abrir y cerrar el grifo si algún día nos enfadamos, que eso también te da cierto poder. Y lo has terminado de decir ahora, reforzar, no reforzar, construir nuevas conexiones y vinculándolo todo, a mí me sale una palabra que es el Barmar, que es el nuevo gasoducto / hidroducto que nos va a dar una mayor capacidad de conexión con el resto de Europa y que hay muchas voces a favor, hablando de que, bueno, pues lógicamente nos va a permitir conectarnos, vender, tener mayor flexibilidad y muchas en contra. ¿Qué papel le veis desde el MITECO a este gasoducto? ¿Cuál es exactamente vuestra posición? ¿Y crees que realmente va a ayudar al despegue del sector energético, sobre todo el tema del hidrógeno renovable en España? Bueno, el Corredor Verde de Energía es una pieza dentro de la estrategia europea de avanzar la descarbonización clave, también para la independencia energética y refleja el fuerte potencial que tiene el sur de Europa para suministrar al norte, ¿vale? Lo has llamado gasoducto y la verdad es que este va a ser un hidroducto, no va a ser un gasoducto. Y al final lo que pretende solucionar es esa sobredemanda que va a tener el norte de Europa y la sobreproducción que estimamos que pueda tener el sur
posiblemente en 2030, naturalmente. O sea, nosotros estamos hablando aquí con unos objetivos de 4 gigavatios, pretendíamos descarbonizar el 25% del consumo actual de hidrógeno gris de la península. Si lo multiplicamos por 4, pues descarbonizaríamos el 100% y estaríamos en esos 15,5, 16 gigavatios que hemos mencionado de proyectos que estaban en el pipeline ahora mismo. Con lo cual, pues bueno, es posible que en 2030 sí podamos llegar a ser exportadores de hidrógeno. Con lo cual, pues bueno, cuando hablamos del corredor verde no solamente es Barmar, sino también la conexión con Portugal. Ya sabéis que los 3 líderes en octubre lo acordaron, el apoyo a este corredor verde de energía y vamos, la infraestructura será posiblemente pionera dentro de la Unión y tenemos que trabajar con nuestros colegas portugueses y franceses en que sea una realidad lo antes posible. Lo más probable es que esa infraestructura pudiese estar disponible en este año, en 2030, y que pueda servir para transportar más o menos el 10% de este objetivo de consumo que tenemos en el año 2030 que ha marcado el REPower, los 20 millones de toneladas, pues bueno, un 10%, 2 millones de toneladas. Es decir, la infraestructura podría llegar a transportar 2 millones de toneladas. A través de las fronteras con Francia. Correcto. Y no será o sea, yo le llamaba gasoducto porque lo que tengo entendido es que será para el transporte de gas, pero listo también para un 100% de hidrógeno. ¿No va a ser así? Esto no va a ser así, básicamente porque también, pues bueno, al final la disponibilidad de fondos europeos también marca un poco la estrategia a seguir en este caso. Hacer una infraestructura así, a través de submarina, pues bueno, requiere su tiempo, no es como hacerlo en tierras, hay unos plazos de construcción bastante elevados y la verdad es que la crisis, por decirlo de alguna manera, energética relacionada con el gas la estamos viviendo ahora, no la estamos viviendo dentro de 5 o 6 años, bueno, no lo sabemos, esperamos que no, esperamos que dentro de 5 o 6 años estemos muchísimo mejor, pero la realidad es que ahora solo se puede fomentar tratando de solventar cuellos de botella en las interconexiones, apostar por las plantas de regasificación que está trayendo, pues bueno, la flotante Alemania, sobre todo, que son los que más consumen y los que más gas han perdido en estos últimos años de importaciones con respecto a Rusia y también, pues bueno, tratar de reducir la demanda. Yo creo que esta reducción de demanda y eficiencia energética es fundamental en este contexto en el que nos estamos moviendo, con lo cual, pues bueno, pero bueno, básicamente el que sea un hidrogenoducto desde el primer día vendrá posiblemente determinado por el acceso a los fondos europeos. Antes he hablado del reglamento de redes transeuropeas. Pues bueno, el reglamento de redes transeuropeas permite que estos proyectos se puedan presentar a los conocidos como proyectos de interés común, PCIs, y que estos puedan acceder después a fondos CEF, los Connecting European Facility, que a día de hoy, pues bueno, una infraestructura de gas no puede acceder a estos fondos de CEF. Vale. Pues bueno, esta es una de las razones de peso posiblemente por la que se decantará para que sea hidrógeno 100% desde 2030. Buenas noticias. Yo creo que sí. Muy bien. Y para ese despliegue de electrolizadores que siempre comentamos, ¿no? En el caso de España, uno de los grandes problemas que se queja, ¿no? la industria y los desarrolladores es en el tema de los parques renovables, de que no hay renovables suficientes. Se sabe que hay un atasco enorme en las administraciones. Justamente el REPower pide que en menos de 9 meses se puedan dar los permisos para construir estas plantas, y sabiendo que el MITECO pues actúa sobre no todas, pero una gran parte de estas solicitudes de plantas, no sé si nos puedes adelantar o dar noticias de lo que se está haciendo para agilizar estos trámites y poder desplegar una mayor cantidad de plantas de generación de electricidad renovable. Bueno, aquí no puedo daros mucha información de detalle porque no son temas que gestione yo desde mi unidad, aunque os puedo asegurar que estamos haciendo y poniendo todos los medios que tenemos a nuestra disposición para agilizar todas las tramitaciones de proyectos de energía renovable que son de nuestra competencia. Pues por lo que he comentado, hay algunos que por su potencia son competencia de las comunidades autónomas y otros que son de nuestra competencia. La realidad es que desde hace un par de años, diría yo, estamos reforzando nuestras áreas de industria en las comunidades autónomas para poder agilizar toda la tramitación de estos expedientes, que es cierto que es necesario agilizar para lograr aumentar nuestra potencia instalada renovable, que es al final el objetivo que tenemos, con lo cual, pues bueno, al final que por burocracia o trámites administrativos nos esté costando un poco más,
pues es complicado. Yo me quedo con lo bueno de todo esto, y es que está reflejando realmente el apetito del sector en avanzar en estas soluciones sostenibles y en la realidad que hemos venido comentando desde hace mucho tiempo, que las renovables son muy competitivas en coste y hacen que cada vez más personas ya a nuestro nivel queramos tener en nuestros propios tejados, nuestros propios paneles como mejor alternativa para reducir nuestra factura energética, ¿vale? La realidad es esa, que es verdad, ha mencionado la directiva Repower, que fija esta reducción de los plazos, todavía también está ahí en negociación, no está adoptada, pero yo creo que es interés de todos reducirlo al máximo, y os puedo asegurar que aquí internamente también se están tomando diferentes medidas para tratar de reducir estos cuellos de botella a nivel administrativo. Sí, de hecho, no sé si has tenido tiempo ya para leer el informe de la Agencia Internacional de la Energía, el de Renewables 2022, que justamente destaca a España por las últimas modificaciones legales, digamos, de la publicación de un Real Decreto para agilizar este tipo de instalaciones, y lo destaca como uno de los países con, bueno, más allá de un mejor recurso, también pues unas mayores facilidades que se están prestando, con lo cual esperemos que bueno, también pueda hacer capilaridad, ¿no?, en las comunidades autónomas y lanzar el desarrollo de parques renovables, porque realmente hay que decirlo, cuesta encontrar un megavatio hora renovable. Hoy en día, por no decir que es casi imposible, ¿no? Sobre todo eólica, sobre todo la eólica está muy complicada. Y José Luis, yo ya es mi última pregunta. Bueno, has tenido el honor de ser el último invitado del podcast del hidrógeno en 2022. Cerramos el año contigo. No puede ser, no se puede superar ya este programa. La pregunta es, ¿qué grandes novedades esperas del hidrógeno en 2023? Bueno, la verdad es que espero que 2023 sea el año definitivo para que los proyectos de hidrógeno empiecen a echar a andar ya, y para que nosotros desde la Administración avancemos con todas las ayudas de nuestro PERTE. Nos quedan, como sabéis, hemos sacado ayudas por valor de 400 millones de euros, pues todavía nos quedan unas cuantas para llegar a esos 1.555, y esperamos que este año podamos sacarlas todas, ¿vale? O sea que yo creo que esta es una de las mejores señales. En cuanto a la regulación, pues bueno, lo hemos venido mencionando, debemos avanzar en esa normativa europea e ir pensando cómo trasladarlo a nuestro país, y tratar de ayudar a las empresas en darles certidumbre, eliminarles incertidumbres de futuro que puedan bloquear las inversiones. Y por último también, pues bueno, en cuanto a la planificación del gobierno, posiblemente mediante la actualización del PENIEC en el primer trimestre, con un refuerzo fuerte de la ambición de España en el ámbito del hidrógeno renovable. Yo creo que estas son las principales novedades que nos esperan en 2023, que siempre, cada año parece que nos vamos superando un poco en materia de hidrógeno. Pues bueno, 2023 yo creo que no se va a quedar atrás, va a superar al 22, al 21 y al 20 seguramente. Genial, José Luis. Y ya la última pregunta, y la pregunta que siempre hacemos, es ¿dónde y cómo te ves aportando en el sector del hidrógeno en los próximos años? Pues bueno, un poco en la línea que hemos venido comentando, ¿vale? Aunque es difícil imaginar que en unos años tendremos que tener definido perfectamente todo el sistema de hidrógeno en Europa y en España, y empezar a ver, pues, redes dedicadas, tendremos que empezar a planificar la interconexión de los valles de hidrógeno, avanzaremos en infraestructuras de conexión europeas, etcétera. Bueno, tenemos muchísimo trabajo por delante, pero espero que en los próximos años podamos ver al sector del hidrógeno como una realidad palpable, ¿vale? Que seguro que llegará. Nosotros, yo en este caso desde mi unidad, pues bueno, trataré de apoyar en la medida de mis posibilidades el sector para que avance, podamos tener proyectos reales, proyectos que España al final se pueda convertir en esa potencia, tanto desde un punto de vista industrial como desde un punto de vista de producción de hidrógeno, y vamos, o sea, aquí trabajamos sin descanso. Esperamos que tanto mi equipo como yo pues podamos daros muchas alegrías en el futuro, y esta es la mejor manera que tenemos para aportar al sector del hidrógeno, la verdad. O sea, desde esa cercanía que tenemos también con las industrias, nos reunimos constantemente con ellas, tenemos que seguir trabajando codo con codo, y gracias a esta colaboración público-privada, pues bueno, lograremos alcanzar ese proyecto país, que es el principal objetivo que nos marcamos en esa hoja de ruta. Las gracias, José Luis, son para ti, también de nuestra parte, y seguro que de parte de nuestros oyentes, porque yo creo que después de haberte escuchado en este episodio, ¿no?, que ya veo que se nos va a la hora de duración,
todos nos quedamos mucho más tranquilos de saber que realmente estamos en buenas manos. Lo cierto es que ya teníamos esos indicios, ¿no? Porque desde el MITECO hace ya 2-3 años que se está haciendo un muy buen trabajo, no solo en temas de hidrógeno, y nos quedamos con esa última frase que comentas, que es la de darnos muchas alegrías. Yo creo que la industria nacional, a veces simplemente con dejarle hacer y allanarle un poco el camino, también es capaz de responder, porque realmente nosotros lo vemos, ya no solo la gente pues, que traemos aquí al podcast, sino la gente con la que hablamos en nuestro día a día. Hay muchísima capacidad y muchísimas ganas por hacer esto, y bueno, veo que esa colaboración público-privada realmente está funcionando, y lo que tú has dicho, en 2023 seguro que va a funcionar muchísimo mejor. Así que de nuevo, muchas gracias por tu tiempo, por tus explicaciones, y estamos en contacto para próximos podcasts, porque esto no hace más que evolucionar y lógicamente aquí hay que traer a los mejores. José Luis, un abrazo y muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, Javier, Bryce. Muchas gracias. Y hasta aquí ha llegado el último episodio del año, donde hemos contado con José Luis Cabo, del MITECO, y las buenas noticias que nos ha contado que se esperan para el 2023. Esperemos que os haya gustado y que nos acompañéis durante los próximos capítulos, ya que es mucho lo que tenemos y queremos contar. Dadle a like y suscribiros para ayudar a que este podcast crezca. Todas vuestras aportaciones serán bien recibidas en el correo elpodcastdelhidrógeno@gmail.com o en los comentarios de las principales plataformas. Un abrazo grande y hasta la próxima semana.